Dios te bendiga. Este día vamos a estudiar un poco del libro de Jueces, en el capítulo 19 en adelante, donde habla de un caso muy horrendo, en el que muchas personas no les gusta estudiar esa parte, pero este día lo vamos a hablar para llegar al fondo, para saber un poco más de esta palabra, porque Dios siempre nos deja una enseñanza, si no es que muchas, por medio de su palabra. Si te vas y abres tu Biblia en el capítulo 19, vas a ver que el tema habla de el levita y su concubina. Sabemos que una concubina era una mujer con la que él no estaba casada, pero era una mujer que él tomaba. ¿Qué podemos hablar de este hombre? ¿Qué sabemos de este hombre en la Biblia? Bueno, este hombre, lo que sabemos de él, que él era joven, que él partió de la ciudad de Belén, y también sabemos que él era un levita, era forastero, y llegó hasta el monte de Efraín, donde encontró a Micaya. Micaya lo invitó a quedarse en su casa y que sirviese de sacerdote en ella. A cambio, Micaya dice que le daría vestidos, 10 ciclos de plata al año y comida. Era una buena oferta para que él se quedara, y no solo por eso, sino por lo más importante, que él iba a servir de sacerdote, y lo consagró Micaya, ¿no? A levita. Así fue como éste habitó en ese lugar. Pero más adelante habla de este hombre que él tomó a esta mujer, ¿no? Como concubina. Pero dice en el capítulo 2 que esta mujer le fue infiel. Y al serle infiel, lo que ella hizo es irse de su casa, irse de él y irse a la casa de su padre, que quedaba en Belén. Cuando ella se fue para allá, este hombre fue y la buscó, pero no fue inmediatamente, sino al cuarto mes que salió a buscarla. Salió a buscarla porque le hacía falta, por esa fue la razón que salió a buscarla. Pues dice en el capítulo 3 que él se levantó y la siguió para hablarle amorosamente, o sea, para volverla a enamorar y regresarla con él. Pero habla más adelante que cuando él llegó, lo primero que se encontró fue con el padre de esta mujer. Al encontrarse con el padre, dice que él le recibió alegremente. Yo me pongo a pensar en esta parte del versículo, que en el tiempo de antes, cuando una mujer era infiel a la pareja, esta mujer no terminaba de buena manera, ¿verdad? Porque las leyes antes eran unas leyes muy duras contra la fornicación, contra el adulterio, contra cualquiera de estas cosas, ¿verdad? Pero no fue así con esta mujer, y el padre de este parece que estaba muy agradecido con el levita, y no solo agradecido, sino que lo recibió de una manera muy alegre, podríamos decirle muy amable, sabiendo que este era un sacerdote, porque los levitas se encargaban del sacerdocio, aunque la palabra de Dios dice que en esos tiempos cada quien hacía lo que quería, porque no había rey o gobernante en esa época. Así es que este hombre, cuando lo recibió de buena manera, y dice que se quedó le dijo que se quedase en su casa 3 días, le dio comida, le dio bebida, le dio alojamiento, pero al cuarto día dice la palabra de Dios que éste se levantó y quería ya tomar a su concubina y regresarse al lugar de donde éste venía. Pero el hombre lo volvió a detener al cuarto día y le dijo que se confortara con un bocado y que después de pan y luego volvería. Pero este dice que sí se sentaron los dos, comieron, bebieron, como cuando te tomas un desayuno. Eso fue lo que sucedió, pero dice que pasó el día y se oscureció. Y dice que el varón de Dios se levantó para irse, pero el suegro insistía nuevamente. Al final habla la palabra que al quinto día fue cuando nuevamente lo volvió a insistir a que se quedara, pero este día, al atardecer, este hombre decidió irse con su criado y con su concubina, porque este hombre no fue solo a buscar a su concubina, sino que tomó un criado, tomó asnos y se fue preparado, ¿verdad? Pero ¿qué pasó cuando anocheció? Cuando estos se despidieron se despidió de su suegro y se fue con ella. Lo que sucedió, dice que les tomó la noche en una plaza.
en una plaza y se sentaron allí. Cuando se sentaron en ese lugar, no encontrando nadie que les diera hospitalidad, porque en el tiempo de antes era un poco más común la hospitalidad. Y la hospitalidad, recordemos que también Dios nos manda a ser hospitalarios. Pero ¿qué es lo que sucede en estos tiempos? Y en ese tiempo también, que ahora las personas tenemos miedo. Algunos tenemos miedo de darle hospitalidad a alguna persona que encontremos en el camino porque los tiempos son ahora críticos y duros de manejar. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Aún más cuando tenemos hijos en nuestra casa. Así es que lo que sucedió que cuando se quedaron en la plaza, pasó un hombre, dice la palabra de Dios, que pasó un hombre y que este hombre les hizo quedarse en su casa, le dijo que podían quedarse allí. Ellos le dijeron que no necesitaban nada, solo necesitaban un lugar donde estar. Ellos tenían pan, ellos tenían alimento para sus asnos, pero solo le faltaba un lugar. Y este hombre, que incluso era del mismo lugar de donde de donde venía el levita, pues de ahí era también este hombre que se los encontró en el camino, ¿verdad? Así es que fueron y se quedaron en la casa de él. Pero ¿qué pasó más adelante? Fíjese cómo dice aquí en el capítulo 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeándola la puerta y hablaron al anciano, al hombre que le dio dónde quedarse esa noche, ¿verdad? Y le dijeron, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Conozcamos en el tiempo antiguo era como para acostarse con él, para practicar lo que le llamamos ahora sodomismo. Y este le dijo, dice, y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo la sacaré ahora. Es algo tan dura la situación que estaba viviendo este hombre. ¿Quién de nosotros daría a nuestros hijos? No, pero era una situación muy difícil que yo la dejo en la mente de cada uno de ustedes. ¿Por qué razón este hombre prefirió dar a su hija? Aquí o a la concubina del otro hombre. ¿Por qué prefirió ofrecer a ellas? Esto es una historia que se repite como sucedió en el libro de Génesis. Cuando en Lot pasó lo mismo con Lot, eh, llegaron unos ángeles, llegaron unos hombres de Dios a estar en su casa y llegaron a tocar la puerta a los hombres de ese lugar y querían conocer o acostarse también con los varones de Dios, pero Lot les dijo, aquí están mis dos hijas que son vírgenes, las ofrezco con tal de que no tocaran a esos hombres. Pero en ese caso, gracias, bendito Dios, la situación fue otra, ¿verdad? Y no, estos hombres de Dios defendieron a Lot y no se salieron con las suyas aquellos hombres malvados. Pero en este caso, ¿qué fue lo que sucedió? Dice aquí más adelante, en el capítulo 25, mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, o sea, el mismo levita tomó a su concubina, la sacó y entraron a ella. Entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Cuando escucho esto, es algo que está sucediendo ahora. Cuando las jóvenes desaparecen, cuando encontramos después un cadáver en la carretera, cuando son violadas, ¿verdad? Es que en ese tiempo se quería repetir la misma historia de cuando comenzó en el libro de Génesis un Sodoma y Gomorra. Y en estos tiempos también estamos viendo cosas así, ¿verdad? Lo que pasa es que el enemigo ha venido a cauterizar las mentes, que las personas se están acostumbrando a estas cosas, cuando nuestro deber no es acostumbrarnos. No podemos tomar la justicia por nuestras manos, pero la palabra de Dios dice que oremos los unos por los otros. Más adelante cuenta en esta historia que cuando terminaron de abusar de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron
y ya cuando apuntaba el alba. O sea que fue al anochecer cuando esta muchacha comenzaron a violarla y al amanecer fue cuando ella quedó tirada. Dice que quedó tirada en la entrada de la puerta, ¿no? Dice en el capítulo 26, cuando ya amanecía, vino la mujer, logró llegar hasta la puerta y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Cuando este hombre abrió la puerta, lo primero que se encontró, porque él ya se iba a marchar, pero yo me pongo a pensar, él ya se iba a marchar, pero sin ella, porque él no sabía que ella estaba afuera, no lo sabemos. Abrió la puerta y lo primero que vio fue esta mujer tirada en el piso. Estaba, dice, delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Algunas respuestas de lo que significa la palabra umbral puede ser sobre la grada o sobre la entrada de la puerta. Ahí tenía su mano y estaba tirada en el piso. Quizá él pensó que todavía ella estaba viva, porque él le habló y le dijo en el capítulo 28, levántate y vámonos, pero ella no le respondió. Ella ya estaba muerta. No sé qué tanta que fue la manera en que estos hombres violentaron a esta mujer que llegó al punto que le quitaron la vida. Algo tan horroroso. Pero viene algo aún más terrorífico que sucedió. Fíjense lo que sucedió más adelante. Dice que el varón, o sea, el levita, la puso, la echó sobre su asno y se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, esto es lo más impactante, lo que me dejó sorprendida. Este hombre dice que cuando llegó a su casa, dice claramente la palabra, que tomó su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes. En 12 partes. En ese momento, ¿qué estaba pensando él? Estaba pensando en dejar una enseñanza, estaba pensando en tomar cartas en el asunto, estaba pensando en llegar a la mente, al corazón del pueblo y decir, un llamado de atención, esto es lo que está sucediendo ahora que no tenemos rey en este lugar. ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que estaba pasando. Porque ¿qué hizo con esas 12 partes? En el capítulo 29 dice más adelante, las envió, dices que esas 12 partes del cuerpo de su concubina las envió por todo el territorio de Israel. Dice que toda persona que veía esta parte del cuerpo de la mujer decían, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablar. Escuchen, considerar esto, tomad consejo y hablar. Lo que la gente comenzó a decir al ver esto es, vamos a hacer algo, esto no se puede quedar así. ¿A qué punto hemos llegado? ¿Qué es lo que está pasando? A ese punto. Y todo esto concluyó con una guerra tan grande. Mira lo que puede pasar cuando unas pocas personas se ensañan contra otra persona. Porque muchos pueden decir, la concubina hizo mal cuando le fue infiel a su pareja, a este siervo de Dios, y no había recibido castigo. Ahí está su castigo. Cualquiera podría haber dicho eso, ¿verdad? Que ella se lo merecía. Pero yo pienso que el juicio final, al fin y al cabo, nosotros no debemos de decidir la manera de cómo Dios va a castigar a alguien de la manera tan severa, sino que Dios se encarga del asunto en todo momento. Y hay situaciones tan difíciles como lo que sucedió en este libro. En el capítulo 20 habla que se formó una guerra, la guerra contra Benjamín. ¿Por qué? Porque en Gaal, en ese lugar fue donde esa mujer fue muerta, le dieron muerte. Y ahí ese lugar era de la tribu de Benjamín. Entonces todos los benjaminitas iban a pagar con su propia sangre lo que esta mujer hizo.
Realmente no iban a ser todos, porque mira lo que primero hicieron los varones de Israel cuando se dieron cuenta de lo que pasó con esta mujer. Dice que todos se reunieron en Mizpa. Hubo una reunión y en esa reunión era como un lugar donde tú vas a presentarte ante un juez. Aunque no había reyes, todos se reunieron y este hombre volvió a contar lo que le sucedió, lo que sucedió con su esposa. Él narró lo que sucedió. Y él lo dijo en el capítulo 20, en el versículo 5. Dice, y levantándose contra mí, los de Gabaa rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme. A mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Y él dice, yo tomé a mi concubina, dice claramente, yo la partí en pedazos y la envié a todo Israel, de la posesión de Israel, por cuanto se ha hecho maldad y crimen en Israel. Era una manera que él estaba alzando la voz y diciendo, esto es lo que me pasó a mí siendo un levita, siendo un sacerdote. ¿Alguien va a hacer algo? Esta fue la manera de hacerse oír. A veces las personas en la desesperación tienen que hacer cosas que parecen crueles, aún más crueles, pero en su desesperación hacen estas cosas. En nuestra desesperación el Señor nos manda a buscarle a Él en oración, porque en nuestra desesperación, en nuestro clamor, es cuando Dios va a acercar su rostro a nosotros. Como dice en el Salmo 143:1, el hombre David dice de la siguiente manera, oh Jehová, escucha mi oración. Escucha, dice, mi clamor, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, respóndeme porque eres verdadero, respóndeme porque eres justo. ¿Y qué fue lo que pasó más adelante? He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Se hizo como una votación, que es lo que la mayoría pensaba. Y entonces dice que se molestaron mucho, se levantaron como un solo hombre todos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Empezaron a dividirse en grupos y a formar una guerra en contra de Israel. Pero antes de hacer esto le dieron una oportunidad, al pueblo de Benjamín. Pero antes de esto le dieron una oportunidad. Mira lo que hicieron. En el capítulo 13 dice, entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa para que los matemos y quitemos el mal de Israel. ¿Han visto ustedes que cuando ponemos en un frutero muchas manzanas y una manzana se daña, qué sucede? Las demás manzanas se comienzan a dañar. Esto es lo que quería hacer el pueblo de Israel. Quería quitar lo que estaba contaminado para que no se siguiera contaminando las demás personas, ¿verdad? Pero la respuesta de los benjaminitas, cuando muchos podríamos haber pensado en que podrían ser, sí, llévatelos, ellos hicieron un mal, no fue así. Lo que ellos hicieron fue lo siguiente. Dice que en el capítulo 14, sino que los de Benjamín se juntaron de la ciudad en Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. No quisieron darle a esos hombres y prefirieron pelear. Estaban tan seguros que iban a ganar esa guerra. Pero ¿qué fue lo que sucedió? No se quedaron con los brazos cruzados los del pueblo de Israel, no, sino que vinieron, dice en el capítulo 18, que se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios. Eso fue algo muy bueno. Y le dijeron, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Ellos consultaron a Dios preguntándole, ¿quién va a ser primera tribu que subirá a pelear? Y Jehová le respondió diciéndole, Judá será el primero, Judá, la tribu de Judá, la tribu más grande, ¿verdad? Esa iba a ser la primera tribu que iba a subir. Y ellos hicieron así, se subieron, pero ¿qué creen que fue lo que sucedió? No ganaron esa primera batalla, porque dice en el capítulo 21, saliendo entonces de Gabaa, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Luego, más adelante, dice que el pueblo se reanimó. Todos los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían
ordenaron el primer día. Y ellos volvieron a consultar a Jehová nuevamente, diciendo, volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos. Y Jehová les respondió solamente esto, subid contra ellos. Escúcheme la pregunta que le hizo el pueblo. ¿Volveremos a pelear contra con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, subid contra ellos. ¿Volveremos o no volveremos? No le preguntaron, ¿ganaremos o no ganaremos? Por eso a veces dice la palabra de Dios que nosotros no sabemos pedir. Nosotros tenemos pedir sabiduría para saber pedir, porque decimos que Jehová no me responde. Lo que ellos le estaban preguntando no era si iban a ganar, sino si deberían volver a subir. Y la respuesta fue como la pregunta, que volvieran a subir contra ellos. Más adelante volvieron a subir. ¿Y qué fue lo que pasó? En aquellos días, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. O sea que por segunda vez volvieron a perder la batalla. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo? ¿No se quedó con los brazos cruzados? No. El pueblo dice que vino a la casa de Dios nuevamente, pero esta vez hicieron las cosas diferentes. Esta vez lo que hicieron fue que lloraron, se sentaron allí en presencia de Dios, ayunaron en aquel día hasta la noche, ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios. Y preguntaron a Jehová. Mira lo que le preguntaron. ¿Volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín? ¿Volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Y Jehová les dijo. Ahora la respuesta de Jehová fue muy diferente. Subid porque mañana yo os los entregaré. Subid porque mañana yo los entregaré. Ahí estaba la respuesta de Jehová. ¿Cómo fue que vino la victoria? La victoria no vino a estar preguntando y preguntando. La victoria vino porque en esta ocasión lloraron, se sentaron en la presencia de Jehová, ayunaron y ofrecieron holocausto. ¿Cuál es el holocausto que nosotros podemos ofrecer ahora a Dios? Es nuestra vida. Purificarnos y limpiarnos diariamente, porque ahora el holocausto no es matar un becerro y llevarlo ante Dios, es que el becerro es que nosotros somos los que tenemos que presentarnos como un olor grato a Dios. Si ese humo que llega, ese fuego que llega, que sale de nosotros no es agradable a Dios, no va a haber una respuesta tampoco agradable. No puedes pedir algo que tú no estás dando. Y esta vez el pueblo ayunó, esta vez el pueblo realmente se humilló delante de Dios, y esta vez la respuesta de Dios fue que ellos los iba a entregar en manos de ellos. Y fue así, porque Dios no miente. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios real. Así es que en esta ocasión ellos hicieron una emboscada y ganaron. Pero ¿qué fue lo que a mí me llamó la atención al final de toda esta pelea? Lo que me llamó la atención es que después el mismo pueblo que había acabado con casi todos esos hombres, porque habían 400 hombres de los benjaminitas que se logró salvar y que subió a las montañas y que no fueron derrotados. Lo que me llamó la atención que al final ellos se pusieron tristes. Los israelitas se pusieron tristes porque ellos dijeron, va a desaparecer una tribu. ¿Por qué ellos decían va a desaparecer una tribu? Porque todas mujeres murieron y solo quedaron 400 hombres, puros hombres. Y el pueblo de Israel había prometido que ninguna de sus hijas ellos iban a dar en casamiento a los benjaminitas, y ellos no podían retractarse de eso. Había sido una promesa que ellos habían hecho. Y ahora, ¿cómo se iba a reproducir este pueblo? ¿Iba a acabarse una tribu cuando eran 12 tribus? ¿Qué iba a pasar con esta tribu? Ahora este pueblo estaba triste.
Y se volvieron a reunir, dice en el capítulo 21, versículo 5, y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra él, que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte. Ahora estaban buscando quién de todas las tribus, cuando decidieron hacer la reunión en Mizpa, para saber lo que harían con la tribu de los benjaminitas, no había subido. Resulta que la tribu que no había subido era la de Jabes Galaad. Y dijeron: ok, ahora de esa tribu vamos a sacar mujeres para llevárselas a los 400 hombres que se han quedado sin mujeres de los benjaminitas, para que vuelvan a reproducirse y esta tribu no desaparezca, porque era algo que Dios había dejado, algo que había quedado en Israel, las 12 tribus. Entonces dice que la congregación envió allá 12,000 hombres, los más valientes, y le mandaron diciendo: ir y herir a filo de espada a los moradores de Jabes Galad, con las mujeres y niños. Pero había una excepción. Las mujeres, dicen, que no hayan conocido ayuntamiento de varón, a esa dejarla viva. Las que no conocieron ayuntamiento de varón es que no habían conocido varón, que eran vírgenes. Y allí dice que tomaron a 400 doncellas. Y estas 400 doncellas fueron las que le dieron a estos hombres que de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Para que pudieran seguirse reproduciendo. Entonces dice la palabra en el capítulo 13: toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, porque se habían subido a la peña de Rimón escondiéndose de la gran batalla. Y los llamaron en paz. Les dijeron: ya bajen de ahí, vengan en paz, ya no les vamos a hacer daño. Y volvieron entonces los de Benjamín, y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Gad. Pero dicen que esas mujeres no les bastaron, no fueron suficientes, y el pueblo tuvo compasión después de que habían hecho la guerra con ellos. Tuvieron compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Había una brecha que se había abierto. Entonces volvieron a reunirse y pensando de dónde vamos a sacar más mujeres para estos hombres, ¿verdad? En el capítulo 19 habla: ahora bien, dijeron, he aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, y al lado oriente el camino que sube de Betel a Siquem. Luego dice que allí subían doncellas, subían mujeres a danzar, y que de esas mujeres ellos iban a tomar para las mujeres que hacían falta para la tribu de Benjamín. Lo hicieron de esa manera y fue así como todo esto acabó. Todo lo que pasó, todo lo que sucedió por una infidelidad. La infidelidad que se cometió en el libro de Jueces, capítulo 19 en adelante, llevó a una guerra. Nada bueno va a traer nada bueno. Pero al final Dios siempre tiene misericordia. Si nos humillamos, si pedimos perdón. Y al final la soberanía de Dios siempre se va a cumplir. Esto es lo que aprendimos. Yo sé que tú aprendiste más. Porque Dios te da más a ti en tu corazón. Te da más y más cada día. Cuando tú le pides, dame más, para yo poder compartir de lo que aprendo contigo en la vida mía, de mi familia. Entonces el corazón de Jehová se pone contento cuando tú buscas aprender de Él y no buscas aprender de cosas que no te van a traer nada bueno. Fue una historia un poco agridulce, muy agridulce. En toda la Biblia es una de las historias tan sangrientas y muchas personas no les gusta hablar de esa historia, pero fue importante tocarla porque siempre aprendemos algo. Que Dios te bendiga y nos vemos en otro capítulo. Subid, porque mañana yo los entregaré. Ahí estaba la respuesta de Jehová. ¿Cómo fue que vino la victoria? La victoria no vino a estar preguntando y preguntando. La victoria vino porque en esta ocasión lloraron,
se sentaron en la presencia de Jehová, ayunaron y ofrecieron holocausto. ¿Cuál es el holocausto que nosotros podemos ofrecer ahora a Dios? Es nuestra vida, purificarnos y limpiarnos diariamente, porque ahora el holocausto no es matar un becerro y llevarlo ante Dios. Es que el becerro, es que nosotros somos los que tenemos que presentarnos como un olor grato a Dios. Si ese humo que llega, ese fuego que llega, que sale de nosotros, no es agradable a Dios, no va a haber una respuesta tampoco agradable. No puedes pedir algo que tú no estás dando. Y esta vez el pueblo ayunó, esta vez el pueblo realmente se humilló delante de Dios, y esta vez la respuesta de Dios fue que ellos los iba a entregar en manos de ellos. Y fue así, porque Dios no miente. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios real. Así es que en esta ocasión ellos hicieron una emboscada y ganaron. Pero ¿qué fue lo que a mí me llamó la atención al final de toda esta pelea? Lo que me llamó la atención es que después el mismo pueblo que había acabado con casi todos esos hombres, porque habían 400 hombres de los benjaminitas que se logró salvar y que subió a las montañas y que no fueron derrotados. Lo que me llamó la atención que al final ellos se pusieron tristes. Los israelitas se pusieron tristes porque ellos dijeron, va a desaparecer una tribu. ¿Por qué ellos decían va a desaparecer una tribu? Porque todas mujeres murieron y solo quedaron 400 hombres, puros hombres. Y el pueblo de Israel había prometido que ninguna de sus hijas ellos iban a dar en casamiento a los benjaminitas, y ellos no podían retractarse de eso. Había sido una promesa que ellos habían hecho. Y ahora, ¿cómo se iba a reproducir este pueblo? ¿Iba a acabarse una tribu cuando eran 12 tribus? ¿Qué iba a pasar con esta tribu? Ahora este pueblo estaba triste y se volvieron a reunir, dice en el capítulo 21, versículo 5, y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra él, que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo sufrirá la muerte. Ahora estaban buscando quién de todas las tribus, cuando decidieron hacer la reunión en Mizpa, para saber lo que harían con la tribu de los benjaminitas, no había subido. Resulta que la tribu que no había subido era la de Jabes Galaad. Y dijeron, ok, ahora de esa tribu vamos a sacar mujeres para llevárselas a los 400 hombres que se han quedado sin mujeres de los benjaminitas, para que vuelvan a reproducirse y esta tribu no desaparezca, porque era algo que Dios había dejado, algo que había quedado en Israel, las 12 tribus. Entonces dice que la congregación envió allá 12,000 hombres, los más valientes, y le mandaron diciendo, ir y herir a filo de espada a los moradores de Jabes Galad con las mujeres y niños. Pero había una excepción. Las mujeres, dicen, que no hayan conocido ayuntamiento de varón, a esa dejarla viva. Las que no conocieron ayuntamiento de varón es que no habían conocido varón, que eran vírgenes. Y allí dice que tomaron a 400 doncellas. Y estas 400 doncellas fueron las que le dieron a estos hombres que de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Para que pudieran seguirse reproduciendo. Entonces dice la palabra en el capítulo 13, toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, porque se habían subido a la peña de Rimón escondiéndose de la gran batalla, y los llamaron en paz. Les dijeron, ya bajen de ahí, vengan en paz, ya no les vamos a hacer daño. Y volvieron entonces los de Benjamín, y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad. Pero dicen que esas mujeres no les bastaron, no fueron suficientes, y el pueblo tuvo compasión después de que habían hecho la guerra con ellos. Tuvieron compasión de Benjamín porque Jehová había abierto una brecha
entre las tribus de Israel. Había una brecha que se había abierto. Entonces volvieron a reunirse y pensando de dónde vamos a sacar más mujeres para estos hombres, ¿verdad? En el capítulo 19 habla, ahora bien dijeron, he aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel y al lado oriente el camino que sube de Betel. Así que luego dice que allí subían doncellas, subían mujeres a danzar y que de esas mujeres ellos iban a tomar para las mujeres que hacían falta para la tribu de Benjamín. Lo hicieron de esa manera y fue así como todo esto acabó. Todo lo que pasó, todo lo que sucedió por una infidelidad. La infidelidad que se cometió en el libro de Jueces, capítulo 19 en adelante, llevó a una guerra. Nada bueno va a traer nada bueno. Pero al final Dios siempre tiene misericordia. Si nos humillamos, si pedimos perdón. Y al final la soberanía de Dios siempre se va a cumplir. Esto es lo que aprendimos. Yo sé que tú aprendiste más. Porque Dios te da más a ti en tu corazón. Te da más y más cada día. Cuando tú le pides, dame más para yo poder compartir de lo que aprendo contigo en la vida mía, de mi familia. Entonces el corazón de Jehová se pone contento cuando tú buscas aprender de Él y no buscas aprender de cosas que no te van a traer nada bueno. Fue una historia un poco agridulce, muy agridulce en toda la Biblia. Es una de las historias tan sangrientas y muchas personas no les gusta hablar de esa historia, pero fue importante tocarla porque siempre aprendemos algo. Que Dios te bendiga y nos vemos en otro capítulo.